hermoso, Yo la verdad. entré al nacionalismo alrededor de los 17 años, 16, 17, estando finalizando la escuela secundaria. Y bueno, con la ayuda de Dios he permanecido hasta ahora siempre lo mismo, ¿no? La Así verdad que, que le agradezco un montón, Mario, que disculpe que lo no, tutee, disculpe que lo tutee. por favor, Ulises, vos sabés que en el nacionalismo usamos el tuteo entre los Exacto. camaradas, que es una vieja costumbre nacionalista el tuteo. La verdad que le agradezco un montón que haya aceptado estar en el ciclo de entrevistas. Para mí tener uno de los Caponeto es muchísimo, la verdad. Este, Quería comenzar preguntándole, eh, Se me fue tu video. acá te veo bien, se está grabando bien por ahora, nos vemos los dos. Bueno, Yo le quería preguntar, este, ¿cuáles son los valores de ser nacionalista? Porque uno dice que a veces lo entremezcla con el conservadurismo, y el nacionalismo es el nacionalismo para mí, creo yo, perdón, por ahí peco de ignorante, y el conservadurismo es otra cosa. ¿Cuáles son los valores que se encuentran dentro del nacionalismo? bueno, la palabra nacionalismo, nacionalista, hoy en día se ha tornado un tanto una palabra equívoca, ¿no? Es decir, hay muchas cosas distintas y hasta a veces opuestas que se ponen debajo de este rótulo, ¿no? Pero yo diría básicamente que el nacionalismo, tal como lo entiendo y como yo lo recibí de mis grandes maestros, es algo más que una visión política, incluso lo político, pues es algo más, ¿no? Ujú. Estaría más bien dentro de aquello que los alemanes llaman la cosmovisión, ¿no? No lo digo en alemán Exacto. porque no sé pronunciar alemán. Este, y esa cosmovisión yo creo que tiene algunos ingredientes o valores fundamentales. En primer lugar, es un regreso a la tradición, a la gran tradición de Occidente, ¿no? Esa Exacto, gran exacto. tradición que empieza con eh, nuestra inclusión dentro de la civilización greco-romana cristiana, ¿no? Exacto. Que tiene su apogeo en la Edad Media con el advenimiento de la cristiandad Ujú. y que dura con altibajos hasta el advenimiento de la modernidad, que bueno, eso es bastante difícil a veces de precisar cuándo empieza la modernidad, ¿no? Pero sin Ujú. entrar en cuestiones históricas, eh, nosotros somos, digamos, nos sentimos herederos de esa gran tradición Ujú. espiritual, cultural, religiosa, filosófica, política, que encarnó en su momento la idea de la cristiandad, que fue algo así como una síntesis del mundo antiguo cristiano, del mundo antiguo greco-romano Ujú. y el advenimiento del cristianismo, ¿no? De manera que la primera, digamos, el primer elemento, el primer ingrediente es un regreso, más que un regreso, porque a las tradiciones no se regresa, uno se entronca con las tradiciones. Exacto. La tradición es una cosa dinámica, ¿no? Es una especie de río que va atravesando los siglos. Ujú. Uno retoma esa corriente, ¿no? La retoma, la enriquece, la modifica en lo que hay que modificar, la adapta y la va siguiendo en su esencia. Eso digamos, sería lo primero. Lo segundo que el nacionalismo reivindica es el amor a la patria, el amor a las identidades nacionales. Si bien el concepto de nación es un tanto moderno, porque aparece con Napoleón, Exacto. lo del Estado-nación, pero bueno, nosotros reivindicamos la nación en el sentido de una unidad de destino en lo universal, ¿no? Como decía Ujú. este gran político español, José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Oh, Primo de Española, Rivera. Mm. le decía, ¿qué es una patria? ¿Qué es una nación? Es una unidad de destino en lo universal, ¿no? Ujú. Reivindicamos eso. Y bueno, y dentro de esa reivindicación de la nación, no lo reivindicamos desde una perspectiva egoísta, miope, sino con un sentido ecuménico, en el buen sentido de la palabra, ¿no?
Es decir, somos una nación con un destino en lo universal, pero que está, digamos, justamente abierta a lo universal, abierto al ecuménico, ¿no? Y en el caso nuestro, y este sería el tercer elemento fundamental a tener en cuenta, esa visión ecuménica, esa visión universal de un nacionalismo abierto a lo universal, está centrada en lo que es el alma de nuestro nacionalismo, tal como, repito, tal como yo lo entiendo y como lo recibí de mis grandes maestros, en la fe católica. En la fe católica. Sí, el catolicismo es precisamente el que provee de esa visión universal, de esa visión ecuménica. Y bueno, y ya yendo más concretamente, en el orden político, bueno, nosotros somos un movimiento que ha procurado siempre superar las crisis de los grandes sistemas políticos que han fracasado. Ha fracasado la democracia, ha fracasado, tal como ella se la entiende y se la practica ahora. De la democracia después podríamos hablar para hacer una serie de distinciones, ¿no? Hemos superado también el liberalismo, por supuesto el marxismo, los populismos, ¿no? Es decir, todas estas experiencias de carácter político que han jalonado y jalonan la historia, sobre todo del siglo XX y lo que va de este siglo. Y bueno, frente a la crisis de todas esas ideologías, nosotros proponemos la idea de la patria, ¿no? De una patria en la que entendemos debemos, en primer lugar, buscar una nueva forma política, un nuevo régimen político, una nueva forma de representación, la unidad de las clases sociales, y no la lucha de clases, el respeto irrestricto a la vertiente fundacional de la nación argentina, que es la hispano-católica, pero al mismo tiempo con absoluto respeto a las otras vertientes que también han logrado, pero se puede, que han contribuido. se puede ser, digamos, nacionalista y, por ejemplo, no ser católico o cristiano, porque por ahí hay muchos que dicen que podría pegarse esa vertiente. Yo creo que se puede, sí, se puede. Y de hecho conozco casos personales. Se puede en el sentido de que cuando nosotros decimos que nuestra identidad nacional es hispano-católica, estamos hablando de una identidad histórica, ¿no? Aquí me sale un video que nos... No, acá no sale nada. Acá por ahora estamos nosotros dos. Se me ha metido un video que no sé qué... Sí, se escucha ahí el video. Es como de YouTube. Sí. Sí, ahí me oye. Ahí le escucho bien, ahí le escucho bien. Bueno. Le decía entonces que sí, es posible, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de que la identidad argentina es una identidad hispano-católica, estamos hablando de una identidad histórica. Eso no quiere decir que la fe católica se le imponga a nadie, porque desde el punto de vista individual la fe es una relación íntima, única y exclusiva de cada hombre con Dios. Así que bueno, lo único que pedimos a aquellos que no tienen la fe católica, que respeten la identidad católica hispánica, que es una identidad histórica, constitutiva de la Argentina, ¿no? Y que bueno, y que desde podemos coincidir y que vamos a coincidir mucho desde lo que nosotros llamamos el orden natural, ¿no? Muchas de nuestras ideas no son de orden natural, es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, una representación política que asegure una adecuada representatividad de la sociedad, y no esta representación artificial que se hace a través de estos partidos políticos que son entidades artificiales,
concebidas nada más que para la lucha por el poder político. Si nosotros reivindicamos una economía que esté al servicio del hombre, una economía en la que exista la libertad de empresa, pero también la unidad social entre la empresa y los sindicatos, en fin, y si reivindicamos tantas cosas, esas son reivindicaciones de orden natural, que una persona, aunque no sea ella personalmente católica o cristiana, las puede aceptar, ¿no? Es decir, no cerramos nuestras filas a ninguna persona que no profese ella personalmente la fe católica. Cuando yo hablo de como uno de los rasgos esenciales de este nacionalismo, que justamente lo hemos apodado nacionalismo católico, nos referimos a una identidad histórica, no nos estamos refiriendo a una fe personal, que eso es otra cosa. No sé si está claro, Ulises, lo que estoy Claro, diciendo. sí. Es que claro, porque pasa que obviamente, no quiero entrar en polémica, pero convengamos que, por ejemplo, hay religiones y religiones, creo yo, por ejemplo, que por ahí no profesan los valores de Occidente, o que en su historia han también mermado también lo que es la soberanía nacional nuestra. Sea el caso, por ejemplo, hoy en día, en este último tiempo, por ejemplo, el Islam radical o también hechos de, por ejemplo, el judaísmo ortodoxo, que considero yo. No, yo coincido contigo. Es decir, hay religiones o hay posturas religiosas que son esencialmente incompatibles con nuestro ideario. Bueno, lamentablemente esos no los podemos incorporar, ni además me parece que tampoco están ellos muy en víspera de que de incorporarse, ¿no? No, por favor. De manera que, ya le digo, mire, Santo Tomás de Aquino, este gran doctor de la Iglesia, distingue muy bien entre el orden natural y el orden sobrenatural. Si bien ambos están unidos, pero son distintos. Y él dice, por ejemplo, en su famosa obra, La Suma contra Gentiles, Sí, dice, ahí excelente obra. donde no podemos coincidir con la fe, debemos coincidir con la razón. Y esa coincidencia en la razón natural, porque la razón natural del hombre está hecha para la verdad. El hombre está naturalmente hecho, creado para conocer la verdad y para amar el bien y para amar la belleza. Entonces, donde no se puede coincidir con la fe, se coincide con la razón natural. Y si eso Santo Tomás lo proponía para la tarea filosófica, con mucha más razón, nosotros lo proponemos para nuestra tarea política, ¿no? De manera que no le pedimos a nadie certificado de asistencia a misa, ¿eh? Lo que le pedimos a los que se quieren sumar a nuestra idea, a nuestro proyecto, son estas ideas que yo le he dicho, ¿no? Así en grandes síntesis. Acá yo diría, mire, mirá, Ulises, Sí. yo siempre he dicho que el nacionalismo, en el fondo, lo que reivindica es el sentido clásico de la política. ¿Y en qué consiste este sentido clásico de la política? Y te lo voy a decir en una contraposición entre la política clásica y la política moderna, tomando como eje divisorio, un poco arbitrariamente, porque en estas cosas hay siempre, en todo esquematismo, hay cierta arbitrariedad, pero bueno, es útil esa arbitrariedad, tomando la Exacto. figura de Maquiavelo. Es decir, la política clásica, la política que uno lee en los grandes tratadistas, Platón, Aristóteles, los autores cristianos, los padres de la iglesia, los Exacto. escolásticos medievales, ¿qué es lo que lees ahí? La política es la ciencia arquitectónica de las civitas, es decir, la ciencia arquitectónica de la ciudad, de los hombres, ¿eh? Es decir, es una ciencia que busca, antes que nada, el bien común y que busca que los hombres sean virtuosos, porque el fin de la política, y esto uno lo lee mucho, lo lee en Platón y lo lee también en Aristóteles, y en los autores cristianos, nombré antes, el fin de la política es hacer a los hombres virtuosos, que los hombres Exacto. vivan virtuosamente. En cambio, a partir del cambio de frente que se produce con el modernismo,
antes también un poco antes, pero digamos, pongamos como figura arquetípica Maquiavelo, cambia el eje de la acción política. Ya no es la virtud política, sino que es el poder. Es decir, el centro de la política es el poder, que es conservar y acrecentar el poder, ¿no? Maquiavelo hace, digamos, ese giro copernicano en la concepción política. Es un verdadero giro copernicano, ¿no? Ya no es del bien común procurar que los hombres vivan virtuosamente en la polis, que es el espacio natural de la convivencia humana. Como dice Aristóteles, ningún hombre puede vivir solo. O es una bestia o es un ángel, pero no es un hombre. Los hombres deben vivir en sociedad, porque están hechos para vivir en sociedad. Exacto. Y en esa sociedad cuando el hombre adquiere la virtud, ¿no? Sus virtudes, para perfeccionarse, para ser ¿qué? Un mejor hombre. Esto después será elevado por el cristianismo a un plano superior. La vida política, la virtud política será algo así como un trampolín, digamos, para la virtud sobrenatural, para la vida eterna. Pero estamos siempre en el mismo orden de que lo político se identifica con el bien común y la vida virtuosa. En cambio, a partir de Maquiavelo hay un cambio de frente radical que es precisamente poner en el centro de la política el poder. Que después esto va a sufrir algunos cambios, ¿no? En Locke, en Hume, en los otros políticos post-maquiavélicos, en que en definitiva la sociedad política va a ser concebida primero como un pacto, como el caso de Rousseau, y en ese pacto, ¿qué hacen los hombres? Procuran defender su seguridad personal, poder lucrar, estar seguros, estar protegidos contra las adversidades. Es decir, se va angostando el horizonte de la vida política. Ya no es aquella gran virtud que era propia del ciudadano griego, del polites, el hombre virtuoso, el hombre sabio, sino ahora el burgués seguro o el proletario del marxismo devenido en clase dominante, lo cual es una utopía. Claro, aparte, justamente con lo que usted enmarca y con lo que marcábamos, el tema de la religión, porque a mí se me haría complicado y a veces veo en algunas agrupaciones políticas, yo considero de derecha, hay muchos que por ahí no consideran de derecha, hay muchos nacionalistas que se ven por fuera de la derecha, Sí. pero bueno, yo qué sé, es como dice Sócrates, lo único que sé es que no sé nada, pero digamos que... Esa es la sabiduría, Ulises. Cuando uno dice no sé que no sé nada, ahí tiene la mitad de la sabiduría. Pasa que yo veo, por ejemplo, musulmanes, por ejemplo, que no tienen lo que son los valores de Occidente, digamos que ya profesan, digamos, lo que es el Corán, y etcétera, 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 que es ya devenido en terrorismo o guerrillas. Y por otro lado también tenés, como decíamos, el judaísmo ortodoxo, que te trae todo lo que es el sionismo, con todo su progresismo, sus ideas ya anarcocapitalistas, que digamos, una cosa puede ser la propiedad privada, pero cuando se pone en juego la soberanía nacional, creo que ya se sobrepasa todo lo que es el tradicionalismo y etcétera, ¿no? Claro. Vos has nombrado ahí dos grandes religiones, ¿no? El islamismo y el judaísmo. El islamismo es una herejía cristiana. A mucha gente le sorprende esto, ¿no? Pero hay un gran escritor inglés que se llama Hilaire Belloc, Sí, o Belloc, sí, Hilaire de Belloc, loco. que ha escrito un hermoso libro que se llama Las grandes herejías, donde él explica cómo fueron apareciendo las principales herejías. Dice, la primera gran herejía cristiana fue el islamismo, Es verdad. porque el islamismo tomó muchos elementos cristianos. De hecho, toma a Jesucristo, pero lo despoja de su divinidad y lo hace ser solo una gran figura humana, un profeta. Niega también del cristianismo la teología trinitaria, lo cual, bueno,
esta negación de la teología trinitaria nos llevaría por caminos bastante difíciles como para una entrevista de este tipo. En todo caso, si me llamas otro día, lo tratamos. Que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene una dimensión no solamente teológica, sino también humana y hasta política, te diría, de gran envergadura, ¿no? Y entonces niega también la presencia de un Dios misericordioso y redentor, ¿no? Y ahí justamente es donde viene la gran separación. Herejía quiere decir separarse. La palabra herejía viene de un verbo griego, hario, que es separación. Es decir, tomar una verdad y desgajarla del resto del conjunto de verdades, ¿no? Y bueno, el islamismo reivindica, sí, la verdad de que hay un solo Dios, no es politeísta. Reivindica también muchas cosas que están en la tradición abrámica, pero niega precisamente la Trinidad, niega la encarnación del Verbo, niega que Jesucristo es Dios y hombre, y niega la redención, ¿no? Por eso que se trata de una religión dura, una religión donde se impone hasta con violencia la idea religiosa, ¿no? En cuanto al judaísmo, bueno, el judaísmo es distinto. El judaísmo es la raíz del cristianismo, es el antecedente. Exactamente. Es aquel pueblo al que Dios habló primero y del cual debía nacer el Redentor. Pero como dice el evangelista San Juan en el prólogo de su evangelio, la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no comprendieron. Vino los suyos y los suyos no lo recibieron. Y aquí se produce un fenómeno muy, muy importante que nunca es bien entendido, porque nosotros a los nacionalistas siempre dicen que somos antisemitas, antijudíos, sí. no es cierto. Exacto. Tiene que ver. Una cosa es ser antisionista y otra cosa es ser antisemita. Claro, el sionismo es una especie de, digamos, de ideología que surge en el seno del judaísmo, ¿no? Que tiene una connotación política. Exacto. Y de la cual no todos los judíos participan del sionismo, ¿no? Pero yendo a la religión judía como religión, es una religión que, si lo que hace el misterio de Israel es que Israel niega al Mesías. Exacto. Israel niega al Mesías, Israel niega al Mesías. Y esa negación del Mesías, ese no reconocimiento de Jesucristo como Mesías, responsables de crucificarlo. Está esperado. Claro, y además, no todos los judíos, pero sí sus jefes, eso lo aclara muy bien Santo Tomás de Aquino, y no todos los judíos crucificaban a Cristo, sino sus jefes, ¿no? Cabezas. Exacto. Y este rechazo del Mesías es lo que genera, lo que crea la gran división entre cristianos y judíos, ¿no? Yo cuando escucho hablar mucho de la amistad judío-cristiana, tengo ahí una actitud dual, porque por un lado me parece bien que se establezca una amistad, que ya que vivimos de hecho en una sociedad plurireligiosa, me parece bien que las distintas religiones convivan en paz, y por qué no también la judía. Exacto. Pero no puede haber una amistad judía cristiana sin que los judíos reconozcan a Cristo, porque ahí está nuestra diferencia, ahí está nuestra enemistad, ¿no? Es decir, los judíos, por eso, fíjate vos, Ulises, que uno de los tópicos más interesantes de la teología católica, sobre todo de la parucía, es que uno de los signos del advenimiento, de la segunda venida de Cristo, es la conversión del pueblo judío, por la cual nosotros anhelamos la conversión de los judíos. Y anhelamos que se convierta porque los queremos. Porque querer es desearle al otro el mayor bien posible. ¿Y qué mayor bien que conozcan a Cristo? Bueno, todas estas cosas siempre se discuten, no se entienden, nos tratan de antisemitas, en fin. Está demonizado el tema del nacionalismo, está muy demonizado. Sí, está demonizado por eso. También vamos a hacer un poco de autocrítica, ¿no?
hay ciertos sectores del nacionalismo, no específicamente los católicos, pero algunos nacionalismos un poco neopaganos, etcétera, que por ahí se han hecho eco de un cierto antijudaísmo racista, ¿no? El católico no puede ser racista. Exacto. Y eso también nos ayuda en contra, ¿no? Yo siempre suelo, aunque no me gusta el fútbol, pero suelo usar una metáfora futbolista. Hay nacionalistas que nos hacen gol en contra. Es verdad, es verdad. Es verdad, pero digamos que sí, está bien, eso es hay que hacer una autocrítica, digamos, pero digamos que el nacionalismo cristiano, el nacionalismo verdadero, el eje del nacionalismo, yo creo que no es malo, o sea, digamos, no, yo No, creo que no, es para diferente a nada. lo que, No, es diferente a lo que es digamos, el judaísmo ortodoxo que te trae todo lo que es el sionismo y demás. O sea, como yo digo, no. una cosa es cuando vos tenés a tus jerarcas y a tus ejes, que son, digamos, puros digamos, y buenos, beneficiosos, ¿no? Después lo que son esas raíces que obviamente que son hasta racistas, pero esos digamos que son vertientes muy de raíz, digamos, que están muy lejos del núcleo. En cambio, yo creo que tanto el Islam como el Totalmente, sí. judaísmo en su núcleo ya están podridos, digamos. Después, obviamente, hay gente que por Sí. ahí, en sus No, raíces, hay gente islámica. No, no. Yo tengo amigos islámicos con los cuales pensamos exactamente igual en política. exacto. Y en lo religioso nos respetamos. Ujú, He tenido también y tengo a muchos amigos judíos con los cuales no hay esa coincidencia en lo político, pero sí ujú, una capacidad de diálogo en lo religioso, ¿no? Yo no me opongo ujú, al diálogo judeo-cristiano. Lo que me opongo es un ujú, diálogo judeo-cristiano que saca a Cristo del medio. Porque, ¿qué ujú, pasa? Cuando vos ves ahora todo esto que a partir del Vaticano II se ha hecho ujú, en en el avance del diálogo judeo-católico, ujú, yo lo que veo que lamentablemente el diálogo judeo-católico, sobre todo a partir de la declaración conciliar Nostra Aetate, ujú. es como que ha ido sacando del centro a Jesucristo. Se habla de Exacto, todo menos de exacto. Cristo. Exacto, es verdad, exacto. Entonces, yo estoy dispuesto a hablar con los judíos de Cristo, hablemos de Cristo. ¿Eh? Y, y ahora, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, no se debe convertir a los judíos. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Por qué ¿Por qué no? tenemos que privar a los judíos de conocer al Dios verdadero, que es Exacto, Jesucristo? exacto, exacto, exacto. Este, ¿Cuál es la Entonces, bueno, esto es una importancia? cuestión densamente teológica esta, ¿no? Es una cuestión densamente teológica, ¿no? Así Mm, que yo no tengo inconveniente en dialogar con judíos. De hecho, el diálogo con algunos amigos judíos que tengo este, y bueno, hablamos de la Biblia, vemos la profecía de Isaías, por mm. ejemplo, en fin. Y bueno, ellos, algunos siguen con lo suyo, otros se acercan, otros se alejan, y somos amigos y nos entendemos, pero hablamos Ujú. en una conversación que para nosotros no puede dejar de ser cristocéntrica. ¿Eh? Le hago ya la última pregunta para no quitarle más tiempo, Mario, y la verdad No, al que contrario, eh, Ulises, es un gusto, un gusto. obviamente aparte le recontra agradezco que haya Por aceptado favor. la entrevista después de Sí. todo lo que estuvo pasando. Yo quería hacer la pregunta de ¿cuál es la importancia del nacionalismo en la política? ¿Cuál es la verdadera importancia? Porque muchos por ahí lo dejan afuera y dicen, conservadores y liberales, sí, y los nacionalistas, la importancia del nacionalismo en la política, ¿de dónde se jacta? Bueno, mira, Ulises, siempre se ha dicho, y yo creo que hay algo de razón, Ujú, que los nacionalistas hemos tenido grandes intelectuales, hemos tenido una playa de grandes maestros. Yo, de hecho, tuve la suerte de formarme con uno de ellos, que fue el profesor Yenta, qué gran nombre. al cual de manera providencial conocí en mi juventud, cuando tenía 17, 18 años, y Ujú, que al final terminó siendo mi suegro, porque me casé con la hija, ujú. que ahora es mi esposa, después de 55 años de matrimonio. Eh, padre Membiel,
Lani, en fin, y una playa de grandes intelectuales. Y siempre nos han dicho, pero ustedes no han sido capaces de generar un movimiento político que aspire o que sea capaz de tomar el poder político, de constituir Exacto. una situación política, ¿no? Ujú. Algo de eso hay, algo de eso hay. Yo reconozco, porque uno con la vejez se tiene que poner un poco autocrítico también. Creo que no, por lo menos no lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. ¿Por qué? Bueno, habrá que ver. Pero yo creo que la importancia que tiene el nacionalismo en la política es lo que el nacionalismo puede aportar como idea. ¿eh? Lo que el Exacto. nacionalismo puede aportar como experiencia política y como idea, como estos que hoy se llaman valores. Ujú. A mí la palabra valor mucho no me gusta desde el punto de vista filosófico. Nosotros hablamos de bienes, ¿no? Pero bueno, no importa, Exacto. digamos valores, tampoco nos pongamos tan exquisitos. Claro, yo digo valores, viste, Estos porque hoy valores, entiende la juventud así, viste, pero yo también hablo de bienes, sí, no, viste, me dicen, sos re antiguo, me dice, le digo, pero así es el nacionalismo, le digo. está bien, puedo usar la palabra. Sí, incluso desde el punto de vista de la filosofía tomista se puede utilizar la palabra valor, ¿no? Ujú. Así que todos estos valores, todas estas ideas que son renovadoras, porque a pesar de que ya el nacionalismo lleva bastantes décadas como presencia en la vida política argentina, son ideas renovadoras, ¿no? Entonces podemos aportar esas ideas, ¿eh? Y podemos aportarlas en empresas políticas que hoy, yo creo como está la situación, tienen que ser con la convergencia de gente patriota. Ujú. Yo creo que hay alguna gente que se rotula como conservadora, por ejemplo, con las cuales hay un núcleo básico de coincidencias. Y uno puede, digamos, apoyar, uno puede contribuir con estas ideas, con este arsenal doctrinario, a esclarecer. ¿eh? Yo creo que la política tiene que hacerse como se puede. ¿eh? Ujú. Ahí, si me permitís, si me das unos minutos más, Sí, 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 sí. eh, hay una metáfora de Platón que dice que el arte del buen político es como el arte del buen tejedor. Así como el buen tejedor teje la mejor tela con los hilos que tiene, el político debe tejer la mejor ciudad, la mejor polis, con lo que tiene. ¿eh? Y entonces yo creo que acá, si tuviéramos la posibilidad de un liderazgo, que aparezca un liderazgo político bueno, yo pienso que ese líder tendría que tejer una salida política para la Argentina de hoy con los hilos posibles. Y entre Ujú. esos hilos tiene que estar el nacionalismo, sin duda. Exacto, Nosotros exacto. solo no podemos. Y bueno, llamemos conservadores, llamemos a algunas personas que se dicen de derecha, en fin. Ujú. Algunos hasta extienden hasta ciertas estribaciones del liberalismo. Yo ahí soy Muy medio pocas, sí. cauteloso. Sí, Pero sí, por favor. pero bueno, hay liberales patriotas, no hay ninguna Sí, sí, sí. duda, ¿no? Y bueno, yo creo que con esos hilos, si tuviéramos, si Dios nos concediera a esta Argentina la gracia de un liderazgo, podríamos, a lo mejor con los hilos que se tienen, tejer alguna buena manta para la Argentina, ¿no? Yo siempre tengo la experiencia de lo que fue el gobierno de Franco en España. Sí, qué gran gobierno. Después de una guerra de 3 años, Franco tuvo que hacer un régimen que fue bueno en general, más allá de las luces y sombras que todo régimen político tiene, Ujú. porque es una obra de hombres, no de ángeles. Ujú. Pero tuvieron que converger gente que la verdad no tenía mucho que ver. La falange española no tenía nada que ver con los carlistas, por ejemplo, ni los Exacto. carlistas con los monárquicos liberales, ¿eh? Ujú. y hasta con algunos demócratas cristianos. Ujú. Fíjate vos un detalle. El fundador de Falange Española es José Antonio Primo de Rivera. El tío abuelo de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, fue el general que venció Ujú. el último ejército carlista.
El tío abuelo de Primo de Rivera era un liberal cristinista, no de nuestra Cristina, ¿eh? Sí, sí, sí. de la reina Cristina, hija de Fernando VII, que disputaba el trono de España con la otra rama de los Borbones, ¿no? Y el último ejército tradicionalista, el último ejército católico, tradicionalista, carlista, fue vencido por un Primo de Rivera, así que para un carlista el apellido Primo de Rivera era un revulsivo. Bueno, pero todos estuvieron juntos, hicieron lo que pudieron, pero gracias al liderazgo y a la, digamos, al genio estadista que tuvo Franco, que supo como aquel tejedor de la metáfora de Platón, supo tejer lo mejor que pudo con los mejores hilos que tenía. Y tejió 40 años de paz, de prosperidad, modernizó España, hizo una obra muy buena. Bueno, después lamentablemente esa obra no siguió, no tuvo continuidad en el tiempo. También hay que aprender de los errores. Hubo algunos errores ahí. Exacto. Pero bueno, ojalá para la Argentina nosotros podamos tener esta posibilidad, que se nos abra esta posibilidad. Y ahí yo creo que el nacionalismo católico tendrá que estar como uno de esos hilos para contribuir a la regeneración política de nuestra querida Argentina, que hoy está en una decadencia lamentable, Ulises. Muchísimas gracias, Mario, la verdad, Al increíbles contrario, palabras. Ulises, te agradezco Increíbles yo a vos palabras. mucho y cualquier cosa a tus órdenes siempre. No, yo tengo que estar a sus órdenes. No La verdad traigo. que muchísimas gracias, en serio, y la verdad que Bueno, bueno, espero que pueda recuperarse al 100% y que sí, bueno, y que estoy a media esto salga genial. máquina, aunque hoy, gracias a Dios, estoy un poco mejor. Se ve que la medicación que me han dado los colegas está resultando efecto, está dando efecto. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Ulises, hasta siempre. Un abrazo gigante. Un Chau, abrazo chau. grande. Chao, querido.